Hola chiquillos, bienvenidos a otra nueva clase acá en Puntaje Nacional. Sí, hola chicos a todos los que estén ahí conectados, los que se vayan agregando. Vamos a ver nuestra clase número 17. Vamos a terminar con lo que es el periodo liberal y vamos a empezar a ver ahora sí que sí fin de siglo. Ya, entonces, ¿estamos listos para empezar? Sí, estamos todos ricos, o sea, listos. Sí, todo bien, todo bien. Ya, entonces, démosle nomás. La semana pasada habíamos quedado en todo el tema que tiene que ver con el ideario liberal. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora vamos a ver a los presidentes del periodo liberal, que vamos a ver rapidito porque en realidad no tenemos mucho tiempo y finalmente tenemos que ver lo más importante, ¿ya? ¿Estamos listas entonces? A los que estén acá, Katy, Cacos, sí, falta gente, habemos poquitos, locura oceánica, sí, más, ya. Entonces, démosle nomás. Entonces, ya. Ya. Gillian, Gatita Loca, Franco, Pauli, todos los que estén conectados ahora. No baja automáticamente el chat, tengo que irlo bajando. No sé por qué. Ya. Entonces, quedamos en ver todo lo que tiene que ver, vimos en la clase pasada lo que era el ideario liberal, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con todo esto como que principalmente era lograr alcanzar la felicidad a través de garantizar las libertades individuales y también digamos, las privadas y las públicas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Eso fue lo último que vimos. Entonces, no sé por qué no baja automáticamente el chat. Tengo que ir a... Ya. Vamos a ver. Entonces, el primer presidente de digamos, de este periodo va a ser José Joaquín Pérez, quien va a ser electo con la fusión liberal conservadora. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ellos como que buscaban finalmente en su fusión derrotar a los bombaristas y presentarse, digamos, como esta nueva alternativa? ¿Ya? Entonces, José Joaquín Pérez va a ser el primero, va a gobernar desde 1861 a 1871, por lo tanto va a ser el último presidente que va a estar en un periodo de 10 años, ¿ya? Eh, Después de eso, producto de, digamos, de sus obras, es que se va a terminar. ¿Se acuerdan que vimos en la reforma a la Constitución, dijimos, que después se va a terminar con el tema de la reelección inmediata? Por eso, por lo tanto, los gobiernos van a ser solamente de 5 años. ¿Ya? José Joaquín Pérez es el último que va a gobernar durante 10, que va a ser reelecto para un segundo periodo. ¿Ya? Después, dentro de sus obras más importantes, es que se va a promulgar la Ley de Libertad de Culto en el año 1865. Se va a firmar el Tratado de Límites con Bolivia también en 1866. Aquí es cuando se prohíbe la reelección inmediata de los presidentes, el año 1871, ¿ya? Por lo tanto, todos los que vengan después de José Joaquín Pérez van a durar 5 años, solamente un periodo. Y dentro de los acontecimientos está la guerra con España, que la vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que dijimos todo el tema de las Islas Chinchas por, digamos, que España quería acceder al guano, después se bombardeaba el paraíso, Chile va a intervenir respecto al tema. ¿Se acuerdan que lo mencionamos la clase pasada? Eso es básicamente el gobierno de José Joaquín Pérez. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Durante este gobierno no son muchos los cambios que se pueden hacer, producto principalmente de que gobernaba con la fusión liberal conservadora. Por lo tanto, los conservadores presentaban, digamos, no podían hacer todas las modificaciones que los liberales esperaban por todo un tema de que estaban gobernando con los conservadores, por lo tanto tenía que respetarse digamos, este aspecto. Por eso los cambios a la Constitución y la promulgación de leyes en general son menos como rupturistas en cuanto a lo que sucedía anteriormente, ¿ya? Después de José Joaquín Pérez viene Federico Errázuriz Añartu. Ya aquí en el periodo de Errázuriz es cuando se va a romper la fusión liberal conservadora, ya en 1875, y va a entonces empezar a gobernar lo que es la Alianza Liberal. Por lo tanto, una vez sin los conservadores, es más factible, digamos, realizar mayores
reformas y otro tipo de, digamos, de promulgaciones de ley, ¿ya? ¿Qué va a pasar también? Dentro de su obra está la ley electoral de 1874, ya, que va a permitir, digamos, ampliar el espectro. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? No sé si podemos volver para que veamos rápidamente, ya, que tenía que ver con ampliar el universo electoral, digamos, que pasó de ser de 49.000 aproximadamente a ser más de 100.000. Por lo tanto, eso va a suceder durante el gobierno de Errázuriz. Ya, si se fijan, la mayoría de estas reformas a la Constitución son en el año 1874, que es en el periodo precisamente de Errázuriz, ¿ya? Para que nos quede como fresquito en la memoria y no lo vamos a olvidar. Entonces, después, además de eso, se promulga el Código Penal y el Código de Minería, se va a firmar un segundo tratado de límites con Bolivia en 1874, y entre los acontecimientos van a aparecer, digamos, principalmente, se van a producir diferentes conflictos con la Iglesia Católica debido a esto de la libertad de enseñanza. Ya la Iglesia Católica pretendía, digamos, que se siguiera existiendo la educación católica en los colegios, y eso después, digamos, va a ser removido. Por eso va a ocurrir estos conflictos principalmente entre Estado e Iglesia, ya que van a marcar de cierta forma una tónica durante los gobiernos liberales, ya van a ser constantes y van a ser durante la mayoría de los periodos, se va a estar produciendo esta tensión importante entre lo que es la Iglesia Católica y el Estado, principalmente debido a la educación, también tiene que ver con, básicamente con todos los temas religiosos, ¿ya? Vamos viendo rapidito, chiquillos, para que podamos avanzar más rápidamente en esta clase, porque quedan 4 clases más o menos, así que vamos dándole nomás. Después tenemos a Aníbal Pinto, que va a gobernar desde 1876 a 1881. En características generales, este gobierno es netamente de la Alianza Liberal, ¿ya? No sé, Amapola me pregunta, ¿la Patria Nueva es democrática? No sé por qué, pero es que estamos, no me distraigan de los temas. Estamos en 1880 ya, la Patria Nueva fue hace rato, pero no sé a qué te refieres con democrática. No entiendo no comprendo tu pregunta. Si quieres me la reformulas de nuevo y la vuelvo a leer mientras voy a ir avanzando, ¿ya? Porque no entiendo a lo que apunta la pregunta. Entonces, Aníbal Pinto, como les decía yo, generalmente, este va a ser un gobierno de la Alianza Liberal, por lo tanto ya no va a haber de ningún tipo, digamos, intervención de los conservadores, como había sucedido previamente en los gobiernos anteriores, ¿ya? ¿Qué va a suceder aquí? Durante el gobierno de Pinto se van a producir dentro de los, digamos, uno de los decretos más importantes para nosotras las mujeres hasta hoy en día, ya, que va a ser el decreto Amunátegui, que va a ser en 1877 y va a permitir el ingreso de las mujeres a la universidad. Antes de que de esto las mujeres no podían ingresar a la universidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el decreto Amunátegui va a permitir eso y va a ampliar el espectro, digamos, educacional para las mujeres, ¿ya? La Alianza Liberal al principio, la Alianza Liberal sí, es completamente liberal, no tiene ribetes conservadores como lo que era la fusión liberal conservadora. Por eso una vez que ya durante el gobierno de Pinto, en el anterior, durante el gobierno de Errázuriz, se va a romper la función liberal conservadora, ¿ya? Hasta que va a tener un quiebre en 1875 y de ahí va a pasar a la Alianza Liberal, ya que va a ser completamente liberal. No vamos a entender el liberalismo igual como lo entendemos hoy en día. Ya tenemos que tener siempre pendiente y súper en claro que el liberalismo no es igual que como es ahora, ¿ya? Después también vamos a tener la ley de inconvertibilidad monetaria, que va a ser en 1878, también la ley de educación secundaria, y esta también va a ser importante porque hasta un comienzo, principalmente, los hombres, la educación primaria era obligatoria, por lo tanto el Estado tenía que garantizar el acceso de todas las personas a la educación primaria, ¿ya?
Después, ahora con la ley de educación secundaria, eso va a ampliarse, ¿ya? El Estado ahora también va a tener que hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con con la educación secundaria, ¿ya? No solamente van digamos, asegurar lo que es la educación primaria, sino que también la secundaria. Y eso va a ser un amplio, digamos, un avance súper importante en lo que tiene que ver a la cobertura educacional que va a entregar el Estado, que dentro de los gobiernos liberales va a ser uno de los más, digamos, importantes. ¿Ya? También se van a negociar los límites con Argentina en el año 1880. Y dentro de los acontecimientos tenemos el inicio de la Guerra del Salitre en 1879, que vimos en la clase pasada. Entonces, o sea, deberían acordarse, porque, digamos, es bien importante. ¿Ya? Principalmente eso pasa con Pinto. Después de Pinto, no sé si tienen alguna duda respecto a lo que estábamos viendo. ¿Sí? Entonces, después de Pinto tenemos a Domingo Santamaría, ¿ya? Que va a gobernar también durante un periodo de 5 años, desde 1881 a 1886. Va a ser un gobierno igualmente que el anterior de la, perdón chicos, de la Alianza Liberal, ¿ya? Pucha, no sé qué le pasa aquí. Franco, dígame, pregúnteme nomás. Es que se está medio malo el chat, así que no se baja automáticamente, tengo que irlo bajando yo. Entonces, por eso, si no los leo en un momento, dígame nomás, porque me cuesta, digamos, no baja automáticamente, ¿ya? Me aparecen como mensajes antiguos. Entonces, dentro del gobierno de Domingo Santamaría, las características generales en general va a ser que es un gobierno de la Alianza Liberal, igual que el anterior. Se va a firmar el Tratado General de Límites con Argentina en 1871, que también lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí, me van a decir que todos que sí, pero no los veo. Ya, sí lo actualicé, muchacho, como 3 veces, pero no baja solo el chat. No sé qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces, además de eso, tenemos la aprobación de las leyes laicas, que esto va a ser súper importante, lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Que tiene que ver con las leyes de cementerio, matrimonio y registro civil. Las vamos a ver en detalle porque son, digamos, son relevantes para el periodo, ¿ya? Después... Después tenemos el Tratado de Ancón en 1883 y de Tregua, ya que van a ser tratados limítrofes. Y tenemos entre los acontecimientos, que es, digamos, la incorporación definitiva de la Araucanía en 1883 y el fin de la Guerra del Salitre en 1884. Ya, eso lo vimos la semana pasada. Todo lo que tenía que ver con los límites, con el tema limítrofe, acuérdense que lo vimos la clase pasada, así que no deberían haber dudas. Si hay, recuerden hacérmela. A ver, eso, vamos a ir con la pregunta de Amapola, que está como hace rato. Dice, si todos los chilenos eran parte de la elección de los líderes políticos. No. En un comienzo, acá, yo les dije, el universo de votantes se restringía básicamente a los varones mayores de 21 años si es que eran casados y mayores de 25 si eran solteros. ¿Ya? Ellos, además de esto, tenían que saber leer y escribir y además tenían que poseer un bien o un patrimonio. Por lo tanto, no era para todos como hoy día votamos todos, la mayoría, digamos, todos los ciudadanos mayores de 18 años. En esa época no es así, ¿ya? Después, durante los gobiernos liberales, como yo les dije la clase pasada, se va a ampliar el universo de votantes, ¿ya? No sé si podemos volver para que no quede en duda. Miren. Acá. Ven, después, con los gobiernos liberales y las reformas a la Constitución, se va a ampliar el universo de votantes y van a empezar a ser hombres mayores de 21 años, no ya no de 25, ni da lo mismo si estuviera casado o no, que supieran leer y escribir. Ya no tenían que tener un patrimonio. Por lo tanto, aquí recién se va a ampliar un poco digamos, el universo electoral, pero no va a ser inclusivo totalmente como es hoy en día. Ya, o sea, no va a ser ni remotamente que van a votar todos los chilenos, ¿ya? Las personas que tuvieran comunidad de votar. Y vamos entonces en Santa María, ya. Están hablando de la Guerra de los Muertos, ya, sí, también lo vamos a ver, pero cuando revisemos lo que es las leyes laicas, ya que tiene que ver con los cementerios y sí, pues chiquillos, se dice ahí la aprobación de las leyes laicas, principalmente la ley de cementerio, matrimonio y registro civil. Las vamos a ver en detalle, así que calmación.
¿Ya? Bueno, eso principalmente con Santa María, que iba a finalizar la guerra del salitre, firmándose los tratados, digamos, de Ancón y de Tregua principalmente, los límites del momento. Ahora vamos a ver las leyes laicas, que son las de Domingo Santa María, ya para los que se estaban como nerviosos. En 1873 se va a dictar la ley de inhumación de cadáveres. Ya antes de esto no se permitía, digamos, la sepultura de personas que no pertenecieran a la religión católica. Ya, o sea, no podían ser enterrados en los cementerios. Por eso los enterraban como en los patios de las casas y era un poco extraño, ya, o sea, tener a los muertitos ahí en los patios. Por lo tanto, en el gobierno de Santa María, lo que se va a hacer es, se va a, digamos, a impedir, o sea, se va a velar porque se entierran a todas las personas. Ya no se podía enterrar a otras personas y esto se va a permitir solamente en cementerios estatales o municipales. Ya, o sea, los cementerios privados, por eso no es el cementerio católico también. O sea, el cementerio católico es un cementerio que es solamente para los católicos, ya, pero el cementerio general se va a permitir entonces la sepultura de personas que no pertenecieran a la religión católica necesariamente. O sea, si alguno ha ido al cementerio general, hay como un sector que se llama el sector de los disidentes, que son las personas protestantes en su mayoría o que no profesaran la religión católica, ¿ya? Hay un tour nocturno, igual es súper entretenido, por si quieren ir. Es baratito, chiquillos, pueden buscar en la página del Cementerio General, es súper divertido, ¿ya? Como para conocer, o sea, el Cementerio General es como una especie, como ellos dicen, de museo al aire libre, o sea, es gigante y bueno, es antiquísimo, por lo tanto, si quieren ir, tienen la posibilidad, vayan, ¿ya? Es súper entrete, ¿ya? Entonces, ya le estoy haciendo propaganda al cementerio, pero es que de verdad es muy bueno. Hay tours nocturnos que son de los disidentes, que es como este sector. Hay otro que es histórico, donde pueden ver a todos los presidentes. Estaba Balmaceda, Salvador Allende, digamos, los presidentes que están enterrados en el cementerio general. Y hay otro que es popular, donde está la Violeta, Víctor Jara, el Gato Alquinta. Ya, ese fue nuestro paréntesis hoy día. Pero vayan si tienen la posibilidad de ir, ¿ya? Ya. Además de la inhumación de cadáveres, que tiene que ver con esto de no impedir que se entierre a otras personas por su religión, además de eso, vamos a tener la ley de matrimonio civil, ya que va a dictar que el único matrimonio que va a ser reconocido por el Estado es el que haya sido oficiado ante un oficial civil, ¿ya? O sea, el matrimonio antiguo, o sea, en esta época el matrimonio se daba por la iglesia, ya era la iglesia la que controlaba esto. Después de la ley de matrimonio civil, eso se va a establecer que el único matrimonio válido va a ser el que se oficie con un oficial civil, ¿ya? El matrimonio de la iglesia entonces no va a ser como válido para el Estado, ante el Estado. Y por lo tanto también se va a crear el registro civil, ¿ya? Que tiene que ver con que se crea este organismo que va a ser el encargado de administrar nacimientos, matrimonios y defunciones. Antes de que se creara el registro civil, todas estas funciones las cumplía la iglesia, ¿ya? O sea, era la iglesia la que llevaba, digamos, como un conteo de las personas que nacían, las personas que morían. Ya, después, cuando se va a crear el registro civil, digamos, en una idea de separar lo que es Estado con la iglesia, se va a crear el registro civil, digamos, con este propósito, ya que va a ser hasta el día de hoy quienes administran los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, ya el organismo encargado de eso, ya no va a ser la iglesia, sino que va a ser el registro civil, ¿ya? No sé por qué están hablando de la perrita laica, pero bueno, ya. Entonces, las leyes laicas. Antes de que se dicten las leyes laicas, digamos, estaba la iglesia en el centro de todo, ¿ya? Acá tenemos a la iglesia, ¿ya? Y de la iglesia, digamos, se desprendía lo que tiene que ver con el individuo, los aspectos sociales, el aspecto político y el aspecto cultural, pero donde la iglesia estaba en el centro. Después de las leyes laicas, eso se va a cambiar y en el centro se van a poner entonces las libertades individuales, ¿ya? Y digamos, de ahí van a ser todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la política, con el aspecto cultural y el aspecto, digamos, individual. Pero aquí la diferencia, si ustedes se fijan, es que antes de las leyes laicas, la iglesia es la que está en el centro, digamos, como lo más importante, y ahora entendí. Y después después de que se van a crear las leyes laicas, vamos a dar un paso, digamos, hacia las libertades individuales y estas van a ser como las más importantes y las fundamentales, ¿ya? Para que nos quede claro, o sea, de eso va a depender,
¿ya? Ahora entendí su, su lapsus, chiquillo. Ya, entonces, después de eso tenemos a José Manuel Balmaceda Fernández, que gobierna desde 1886 a 1891. ¿Ya? Las características generales del gobierno de Balmaceda es que principalmente él también va a ser electo con el apoyo de la Alianza Liberal, pero aquí va a haber una tensión súper importante y va a ir cada vez creciendo más entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es el Congreso, ¿ya? Y eso va a derivar después en la Guerra Civil de 1891. También la vamos a ver en detalle, pero no se me apuren, ¿ya? Dentro de las obras más fundamentales del gobierno de Balmaceda, tenemos esta que se van a crear las provincias de Cautín y Mayeco en 1887, provincias que son, digamos, están en la región de la Araucanía. ¿Se acuerdan que en los gobiernos anteriores se había, digamos, logrado anexar la Araucanía a través de esto que nosotros llamábamos ocupación-pacificación? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Se había anexado la Araucanía al territorio nacional. Por lo tanto, en el gobierno de Balmaceda, como con un afán de lograr, digamos, un gobierno más estable en la zona, se van a crear las provincias de Cautín y Mayeco, ¿ya? El año 87. Además de eso, se va a tomar posesión de lo que es de la isla de Pascua. En 1888. Además de eso, se va a crear el Ministerio de Obras Públicas en el año 89 y se va a fundar, perdón, chiquillo, el Instituto Pedagógico, ¿ya? Dentro de los acontecimientos más, digamos, principales del gobierno de Balmaceda está precisamente la Guerra Civil de 1891, que se va a dar hacia el final del gobierno de José Manuel Balmaceda, ¿ya? Eso más o menos ahí. ¿Estamos claros para que avancemos como a la otra parte? ¿Sí? Ya. Me preguntan ahí, ¿no es más respeto, es un expresidente, don José Manuel Balmaceda? No hable de así tan ligeramente. Él se suicidó, vamos a ver después por qué, ¿ya? Existen, digamos, dentro de la historia se hacen como muchas como comparaciones y muchos símiles entre lo que es la figura de Balmaceda y la figura de Allende, ¿ya? Vamos a ver después por qué va a pasar, o sea, por qué se hacen esas como similitudes entre ambos presidentes, ¿ya? Porque ambos tuvieron como, sus gobiernos fueron como similares y se crea como esta especie. Balmaceda también es una especie como de mártir político hasta el día de hoy, o sea, la figura de él es como súper controvertida y también, digamos, los sectores más cercanos a la izquierda también tienen una imagen así como súper importante de lo que es Balmaceda, ¿ya? Entonces, vamos a ver por qué sucede eso, ¿ya? Entonces, chiquillos, como me preguntas, ¿es obligación aprenderse la obra? Son súper pocas obras, o sea, creo le pusiera todas las del gobierno, po. Son muy pocas. No, Balmaceda no nacionalizó el cobre, vamos a ver después. Balmaceda lo que trató de hacer fue estatizar el salitre. Por eso se hace como esta similitud entre Balmaceda y Allende. Allende buscó nacionalizar el cobre. Pero vamos a ver un poquito por qué, ¿ya? Entonces, ya, vamos a avanzar a lo que es entonces la guerra civil. ¿Qué pasa ahora que me preguntan? Pero profe. Pero pregunte nomás si tiene dudas. Si mientras sean de la materia, está todo bien con las dudas. El problema es cuando se van a materias antiguas o materias que vienen muy adelante, ¿ya? Tenemos que, si su pregunta es de esto, genial, ¿ya? O sea, no habría problema y dele nomás. Entonces, vamos a dar esto. Entonces, vamos a ver lo que es la guerra civil en detalle y lo que tiene que ver con el fin del presidencialismo, ¿ya? Balmaceda, primero tenemos que entender a Balmaceda y cómo su proyecto, ¿ya? Dentro del ideario de Balmaceda se destacaban ciertos objetivos principales, ¿ya? Primero nosotros tenemos que tener claro que lo que buscaba era reducir la independencia nacional de los capitales extranjeros, ¿ya? A través de la industrialización del país, ¿ya? Chiquillos, a ver, esto quiero que les quede claro, la idea de Balmaceda. Ya vamos a verla como en detalle y por qué, digamos, se va a producir esta guerra civil, ¿ya? En primer lugar, quiero que les quede súper claro esto, ¿ya? A través de ¿qué
¿qué pasa? Balmaceda buscaba reducir la independencia nacional de los capitales extranjeros, ¿ya? Y a través de la industrialización del país lo que se buscaba en cierta forma era la... no, me equivoqué, es reducir la dependencia nacional de los capitales extranjeros, ¿ya? El IN ahí está de sobra. Gracias, Mario, porque se me fue. Ustedes saben que de repente tengo lapsus, ¿ya? Entonces, es la dependencia que tenía Chile de los capitales extranjeros, ¿ya? Por lo tanto, él buscaba reducir eso a través de lograr la independencia de estos capitales, a través de la industrialización, ¿ya? Porque acuérdense que nosotros vendíamos todas las materias primas, y todavía se hace así, se venden todas las materias primas y después se compran los productos, digamos, una vez procesados, industrializados. Entonces, lo que Balmaceda pretendía hacer era frenar con esa dependencia de que, pucha, si nadie me compra mis materias primas, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Ya? Entonces, a través de eso, él buscaba industrializar nuestro país, ¿ya? Y eso, digamos, era como contrario al capitalismo que existía en Chile hasta el momento, ¿ya? Después tenemos, dentro de los otros proyectos de Balmaceda, estaba la idea de nacionalizar las salitreras, como preguntaron delante, y los ferrocarriles, ¿ya? O sea, fíjense, pues chiquillos, si él buscaba nacionalizar la salitrera y los ferrocarriles, lo que va a esto se le van a ir en contra como todos los inversionistas extranjeros. Acuérdense que las salitreras no eran chilenas, sino que estaban en manos de inversionistas extranjeros. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada? Principalmente de los ingleses. Entonces ellos se van a oponer, y no solamente ellos, sino que los criollos chilenos que tenían como, bueno, ya no son criollos, pero la gente chilena que tenía como relación directa con los ingleses a través de un montón de movimientos de plata, ¿ya? Y los ferrocarriles que también eran privados. Y además buscaba mejorar la educación, ya era como parte fundamental del proyecto de Balmaceda, y mejorar las condiciones en las que los sectores populares vivían, ¿ya? Entonces, estos son como el ideario de Balmaceda, el proyecto que tiene Balmaceda al asumir, digamos, la presidencia, ¿ya? Entonces, para que sigamos avanzando. ¿Qué va a pasar entonces? Durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, se va a dar énfasis a lo que es la construcción de diferentes obras públicas, ¿ya? Principalmente aquellas que están relacionadas con la educación. Balmaceda va a dar así como una importante inyección a todo lo que tiene que ver con la construcción de la escuela, ya la formación de los docentes. También tiene que ver con todo lo que es la incorporación de los niños a la educación, ya de asegurar, el Estado de asegurar cómo... de asegurar esta forma de que todos puedan tener acceso a lo que es la educación, ya ampliando, digamos, a más de 35.000 niños. Chiquillos, tienen que considerar que la población en esa época no eran los 16 millones que somos ahora, ya era mucho menos. Por lo tanto, 35.000 niños a la educación es un número súper significativo, ¿ya? Después, además del tema de la educación, para Balmaceda era importante todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario. Ya él va a invertir en crear, digamos, 1.200 kilómetros de vías ferroviarias, ¿ya? Y por lo tanto, para eso, para estar a cargo de esto, va a crear la empresa de ferrocarriles del Estado, ¿ya? Que existe hasta hoy, ¿ya? Y además de eso, de lo que tiene que ver con las obras públicas. A ver, me están preguntando si esas promesas se cumplieron o son como las promesas que hacen los políticos de ahora. No. Lo que vimos antes, esto sí se cumplió, ¿ya? Lo que vimos antes es, digamos, el proyecto de Balmaceda, no se cumplió todo, vamos a ver por qué no se pudo, digamos, estatizar el salitre, lo vamos a ver después, ¿ya? Pero no es porque no se pudiera, sino que porque no lo dejaron de cierta forma, ya vamos a ver, no se me adelante. Pero sí lo que tiene que ver, esto que estamos viendo ahora, ya lo que vimos antes es el proyecto de Balmaceda, y lo que estamos viendo ahora es lo que él realmente sí hizo, ¿ya? O sea, las obras que realmente llevó a cabo. Ya vemos cómo dio un importante énfasis a lo que es la educación a través de la construcción de escuelas, el sistema ferroviario, ya que buscaba ampliar digamos, las vías ferroviarias dentro del país y que pasaran a manos del Estado también. También tiene que ver con las obras públicas, ¿ya? Él va a construir más de 300 puentes, viaductos, y va a comenzar lo que es la canalización del río Mapocho, ya como para encauzarlo, porque en esta época el Mapocho no era el hilo chico que es hoy en día, el Mapocho era súper caudaloso, llegaba hasta arriba, ¿ya? O sea, ustedes ven, los que han visto el Mapocho, todo eso que está como de adorno a los lados, no era un adorno, todo eso era el río, ¿ya? O sea, el río cubría todo lo que está ahí, ¿ya? De hecho, también hace el 86, fue el último año, si no me equivoco,
1976, que el río como que se desbordó el Mapocho. Que el Mapocho no era ese como hilo que vemos hoy en día, ¿ya? Era un río súper caudaloso. Por lo tanto, Balmaceda busca la canalización del río Mapocho como para encauzarlo, ¿ya? Claro, y era limpiecito también. Además de eso, van a crear, digamos, todo lo que tiene que ver con los caminos, ya con un afán. ¿Se acuerdan que yo les dije la clase pasada que tiene que ver como con conectar Chile? Ya, porque la forma alargada de Chile impedía en cierta forma la comunicación fluida a través del transporte, ¿ya? Por eso se va a crear, digamos, como todo esto. Y además de eso, sí, también va a haber, como pregunta Pauli, el alcantarillado también va a inyectar lo que tiene que ver con alcantarillado, ¿ya? Digamos, como para mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades. Y además de eso, se van a crear edificios públicos, ya principalmente la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal de Preceptoras, que formaba profesoras, ya la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y la Cárcel de Santiago y la Escuela Militar, ¿ya? Todo eso van a ser como obras del gobierno de Balmaceda, son obras que se van a llevar a cabo, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué parte de su proyecto no se logró cumplir. Ya esta es la parte que sí se cumplió, vamos a ver por qué no se cumplió la otra parte que no alcanzó. ¿Ya? Ahora, ¿por qué están descontentos la gente, digamos, durante el gobierno de Balmaceda? Principalmente los que van a estar como descontentos y enojados van a ser la oligarquía, o sea, los grupos de poder, ¿ya? ¿Por qué? La oligarquía se va a sentir súper amenazada a través de, principalmente porque Balmaceda como que se va a dar un impulso, no sé si lo vimos la clase pasada, a todo lo que es la creación de nuevos como instituciones estatales, ya gubernamentales. Por lo tanto, estos cargos Balmaceda entrega estos cargos a jóvenes de los sectores medios, ¿ya? Y eso va a provocar entonces en la oligarquía un malestar y va como ellos van a percibir una disminución en su poder. O sea, antes la oligarquía tenía como el monopolio de todo lo que era la política. Ya durante el gobierno de Balmaceda se van a entregar cargos a jóvenes de los sectores medios. Por lo tanto, la oligarquía va a sentir como su poderío disminuido. Eso va a ser propósito entonces de descontento. Además de eso, tenemos como la idea la idea de Balmaceda de nacionalizar o estatizar el salitre, ¿ya? También va a ser como un motivo de descontento para la oligarquía. ¿Por qué? Porque la oligarquía eran colaboradores de los dueños de las salitreras, que nosotros sabemos que eran ingleses, ¿ya? O sea, eran como amigos, eran abogados, no sé, pues se desempeñaban como abogados de los dueños de las salitreras principalmente, ¿ya? Por lo tanto, sí, a los jóvenes, no jóvenes de 20 años, pero jóvenes como de 30, por ahí, 40, ¿ya? Principalmente eso va a producir entonces, va a ser otra causa de descontento para la oligarquía. ¿Por qué? Porque a través de lo que buscaba Balmaceda de estatizar el salitre, ya lo que se iba a como disminuir el poderío de los inversores extranjeros, y estos inversores extranjeros no tenían el poder solo, sino que gobernaban con gente digamos, de la oligarquía, ¿ya? Oiga, a los 30 años es súper joven, yo encuentro. No sé, a los 40 también la gente es joven todavía. Estamos hablando de... Ya, no nos desviemos del tema. Entonces, ¿qué va a pasar también? A través de las inversiones fiscales, no sé si ustedes vieron que Balmaceda va a desarrollar muchas obras, ¿ya? O sea, obras que tienen que ver con la educación, con lo que vimos delante, las vías férreas, también tiene que ver con obras públicas, creación, digamos, de edificios. Entonces, todo eso, la oligarquía, principalmente los que están enojados y descontentos son la oligarquía, chiquillos, ¿ya? Entonces, ellos ¿qué van a ver? Van a pensar que esto es como derroche de la riqueza. Entonces, como dijeron delante, no sé quién dijo delante por ahí, que era una cuestión como que Balmaceda se lo gastaba todo. Eso era como la percepción que existía dentro de la oligarquía sobre lo que estaba haciendo Balmaceda con las platas que recibía a través de lo que es la exportación del salitre, ¿ya? Entonces todos decían, no, que se están derrochando la riqueza porque no sé en qué esperaban que las gastaran en realidad, si no era como en esto, ¿ya? Además de eso, la secularización va a quitar y el apoyo de Balmaceda a las leyes laicas va a ser fundamental para que el sector de la iglesia se vaya en contra de Balmaceda, ¿ya? O sea, todos los conservadores y todo lo que era, digamos, a favor de la iglesia se van a ir en contra de lo que es Balmaceda, porque aquí está toda la idea, aún está la idea de lograr, digamos, la separación entre iglesia y el Estado. Se va a lograr después, chiquillos,
en 1925. Pero aquí ya existía esa idea, y con la creación de las leyes laicas también como que se va a afianzar más la idea de que, claro, necesitamos separar iglesia y Estado. Todavía no estaban separados, pero estaba la idea, ya estaba como germinando, estaba creciendo, ¿ya? Eh, a ver, se decía que derrochaba el dinero porque Balmaceda invirtió mucho en lo que es obras públicas, ¿ya? Para la oligarquía, como dice Locura Oceánica, esto se considera un derroche. Para, digamos, Balmaceda no era un derroche, era inversiones, ¿ya? Eh, a ver, Alejandro nos pregunta si las leyes periódicas fueron causales. Las leyes periódicas van a ser como el motivo que va a desencadenar el conflicto de la guerra civil. Espéreme un ratito, no se me adelante. Estamos viendo por qué se enoja primero la gente, ¿ya? ¿Por qué están descontentos? Pero, Ancocu, ¿dónde está usted? Hemos hablado todo el rato de las obras públicas de Balmaceda, no sé en qué parte tiene la cabeza. Ya todo lo que tiene que ver con la educación, con la creación de edificios, con la todo lo que las vías férreas, todo eso son obras públicas. Ya, porque, a ver, ¿por qué se dicen públicas, chiquillos? Porque las desempeña, digamos, como el Estado. Ya, el Estado es el que invierte las lucas para que se desarrollen esa obra. Ya, por eso son obras públicas. Por lo tanto, Balmaceda, si ponía plata en eso, la oligarquía consideró que se estaba, digamos, como, no me enojo, pero yo les digo nomás, así soy yo. Balmaceda, o sea, no Balmaceda, la oligarquía consideraba que se estaba derrochando la plata, o sea, como que se estaba gastando innecesariamente, ¿ya? No, la separación entre iglesia y Estado va a producirse en 1925, ¿ya? Con Alessandri. Lo que va a pasar con Santa María es que se van a promulgar las leyes laicas, ya que buscaban quitarle un poco de poder y de, digamos, de preponderancia a la iglesia dentro de lo que es el Estado, pero no se separan todavía, ¿ya? Aquí, como les digo yo, va a empezar como se empieza a germinar la idea. Digamos, los liberales era lo que buscaban. Ya los liberales buscaban separar la iglesia y el Estado, pero todavía no lo logran, todavía no se logra. ¿Ya? Pero las leyes laicas van a ser un paso importante para lograr esta separación, ¿ya? En la nueva Constitución de 1925, sí, ¿ya? Entonces, a través de eso, ya, como Balmaceda apoyaba las leyes laicas, todavía no es la separación, chiquillos, no se me adelanten. Como Balmaceda apoyaba las leyes laicas, la iglesia también y los sectores conservadores también se van a ir en contra de Balmaceda, ¿ya? Pero no se me adelante, Camila Paz, si lo vamos a ver. Espéreme un poquito. Vamos a ver quiénes apoyan a quién, ¿ya? Y antes de que veamos la guerra civil, tenemos que entender por qué se va a producir la guerra civil, ¿ya? Entonces no se me adelante. Y como se consideraba que Balmaceda tenía un estilo personalista y autoritario, ya, porque él, digamos, buscaba cumplir con su programa de gobierno, o sea, tenía que hacerlo. Entonces se considera que no, que está poniendo el Ejecutivo sobre el Legislativo, que en realidad no sirve, bla, 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 bla. Por eso todo eso, digamos, todo eso va a ser causa de descontento. Entonces, Balmaceda va a tener descontento. O sea, no es que los tenga descontentos, pero ellos van a estar descontentos. La oligarquía, ya, con todo el tema que dijimos primero. Después, la iglesia y los sectores conservadores también van a estar en contra, y también va a estar en contra el poder legislativo, ¿ya? Entonces tiene como mucha gente en contra de lo que es su gobierno y la figura de Balmaceda. Entonces, ¿cuándo va a estallar la guerra civil? Este es el PowerPoint de la clase pasada. Tenemos que ver el de la clase nueva, pero todavía no llegamos ahí, porque me hacen preguntas y nos atrasamos mucho. Ya. Eso, espérenme. Ya. Los espíritus emprendedores estudian otras culturas. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, entonces, ¿por qué va a estallar la guerra civil? ¿Ya? Va a estallar porque el Congreso no va a aprobar las leyes periódicas, ya como preguntaban por ahí delante. Hola, tía. Ya. No van a aprobar las leyes periódicas. Las leyes periódicas son leyes que tienen que irse aprobando así como año a año, pero son periódicas. Ya no es como que sean así, no duran para siempre, sino que tienen que ir aprobándose constantemente. ¿Ya? El ruido de sable es después, pues, no se me adelanten. Todavía no, recién estamos terminando el siglo XIX, ¿ya? O sea, sí, pues el siglo XIX, recién estamos a fines del siglo XIX. Después vamos a ver siglo XX, ¿ya?
Entonces, se va a rechazar el presupuesto que va a ser propuesto por Balmaceda. Hoy día todavía existe la ley de presupuesto, ya si ustedes ven las noticias, si ustedes se fijan, eh, digamos, el Congreso tiene que ir aprobando año a año la ley de presupuesto para el próximo año, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ellos van a rechazar la ley de presupuesto de Balmaceda y Balmaceda va a decir, oye, pero sin presupuesto yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reutilizar el presupuesto del año anterior. O sea, no va a esperar que le aprueben el presupuesto para el próximo año, sino que va a reutilizar el anterior. Y eso va a ser visto como una afrenta contra lo que es, digamos, el poder del legislativo. O sea, van a decir, oye, pero Balmaceda se está poniendo, digamos, el ejecutivo sobre el legislativo, no está considerando lo que nosotros, en realidad, ellos tenían que aprobar la ley, ¿ya? Pero, chiquillo, el presupuesto, las platas que invierte el Estado, claro, eso es chacarero con ají. El presupuesto es todo lo que va a hacer digamos, el presidente, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, todo lo que va a hacer el jefe de gobierno con la plata, para qué va a destinar esa plata en el año que viene. Por eso ellos no van a aprobar esa ley, digamos, la ley de presupuesto, que es una ley periódica, tiene que irse aprobando año a año, ¿ya? Claro, como dice ahí Camila Paz, es para los gastos del gobierno, es el presupuesto de lo que el gobierno va a invertir, las lucas que el gobierno va a gastar en esto, en esto, en esto y en esto, ¿ya? No se disculpe, si también que preguntes. ¿Ya? No, lo que no me interesa a mí es quién haya hecho un preo, quién haya hecho un año sabático. Concéntrense en la materia, ¿ya? Entonces, como Balmaceda no va a pescar, digamos, esto que tiene que ver, no va a esperar que le apruebe la ley de presupuesto y va a trabajar con el presupuesto del año anterior, el Congreso va a decir, no, pero esto es una afrenta, se va a ver directamente como una ofensa hacia el Congreso porque no está esperando su aprobación, que tenía que hacerlo en realidad, ¿ya? Entonces, esto va a ocasionar, así como que va a ocasionar el estallido, ¿ya? Y va a ser como como esto va a ser así como el colmo del colmo y por eso se va a proceder a esto, ¿ya? Digamos, por eso va a estallar la guerra civil. ¿Qué va a pasar entonces en 1891? Se va a dividir. A ver, yo creo que esto les quede súper claro, chiquillos. Para que una guerra sea civil, para que podamos considerar una guerra como civil, es necesario que el país esté dividido en dos bandos, ¿ya? Por eso es una guerra civil y que las Fuerzas Armadas se dividan también, ya comprendiendo las Fuerzas Armadas como todas las ramas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿ya? No sé qué están hablando de Bachelet. Ya, entonces vamos a tener por un lado a los constitucionalistas, ya, digamos, y se van a llamar así porque ellos son los líderes del Congreso, más la Armada. ¿Cuál es la Armada? Tienen que saber cuál es la Armada. Sí, díganme que saben cuál es la Armada. Ya, son los líderes del Congreso más la Armada, ya, que se van a, como dijeron por ahí, se van a establecer en el norte. ¿Ya? José es del norte, él siempre iquiqueño en el corazón, ¿sí? Ellos se van a establecer allá, ¿ya? Y, digamos, sus principales líderes van a ser Jorge Montt, Ramón Barros Luco y Waldo Silva. ¿Ya? Ellos, ¿qué van a hacer? Al establecerse en Iquique, en el norte, van a impedir el acceso al salitre, digamos, de las otras, de los otros, o sea, de cualquiera. Entonces se van a poner ahí como se van a trincherar en Iquique. Y ellos van a ser, digamos, los constitucionalistas. ¿Por qué son los constitucionalistas? Porque ellos, digamos, dicen que defendían la Constitución al, digamos, no permitir que el Ejecutivo, o sea, el presidente, pasara a llevar la Constitución a través de aprobar él solo su presupuesto y no esperar que el Congreso aprobara las leyes periódicas. Por eso son constitucionalistas. ¿Ya? Ellos van a estar entonces en el norte, va a ser con el apoyo de la Armada, que son los barcos, como dice el pulento Jesus, ¿ya? La Marina, principalmente. Y el otro sector van a ser los revolucionarios, que van a ser los partidarios del presidente Balmaceda y la mayor parte del ejército. Se fijan que las Fuerzas Armadas están divididas en dos y el país también está dividido en dos, por eso es una guerra civil, ¿ya? Si no se producen, digamos, como esas características, no es considerada dentro de guerra civil. Es necesario que el país esté dividido porque una guerra civil es cuando se enfrentan los compatriotas con los compatriotas, ¿ya? ¿Qué va a pasar también? Entonces ellos van a mantener el control de la zona centro y sur del país. O sea, los revolucionarios van a estar del centro para abajo y los constitucionalistas van a estar en el norte, para arriba, ¿ya? Entonces, como para que nos quede clara la idea, ¿ya? O sea, durante la guerra civil,
está dividido el país en dos bandos, en lo que es los constitucionalistas y los revolucionarios. No creo que a ver, Fabiola, no creo que alcancemos a hacer reemplazo. Estamos un poco atrasados, nos quedan 4 clases y nos queda N materia. ¿Ya? Entonces vamos rapidito. Van a estar los constitucionalistas por un lado, que son el Congreso más la Armada, y los revolucionarios por el otro, que son los partidarios del presidente con la mayor parte del ejército. ¿Ya? Ellos van a ser los dos bandos que se van a enfrentar en la guerra civil. ¿Ya? Entonces, ya, vamos. Aquí, bueno, es una foto que está en memoria chilena de las bajas. Como en toda guerra, chiquillos, hay muchas bajas humanas que son, digamos, como la mayor pérdida de siempre de una guerra. Ya, esta es una foto de las víctimas de la batalla de Placilla. Ya, vamos a avanzar entonces. Bueno, la guerra civil, no vamos a entrar en detalle de todas las batallas, de todas, digamos, porque no alcanzamos, pero lo que principalmente yo quiero que les quede claro es que, ¿por qué se produce la guerra civil? Ya vamos a hacer un repaso así como flash. ¿Por qué se produce la guerra civil? Es porque el Congreso no aprueba la ley periódica, la ley de presupuesto de Balmaceda. Balmaceda va a reutilizar la ley del año anterior, por lo tanto eso va a ser considerado una ofensa por parte del Congreso, ¿ya? Entonces el Congreso va a dividirse, o sea, el país se va a dividir en dos, en lo que es los constitucionalistas, que eran los del Congreso con la Armada, ya que están en el norte impidiendo el acceso al salitre, y los revolucionarios, que van a ser los partidarios del presidente, con la otra parte del ejército, y van a tener el control del centro y el sur. ¿Ya? No vamos a ver así como en detalle todo lo que pasó durante la guerra civil, porque no alcanzamos, pero lo que les tiene que quedar claro principalmente es que al final de esto Balmaceda va a suicidarse una vez que, digamos, termina su mandato. O sea, él se suicida cuando termina su periodo presidencial, por eso se suicida el 19 de septiembre de 1971. Él se había ido a lo que era a la embajada argentina, estaba, digamos, como ahí para no ser víctima de todo lo que tiene que ver cuando ya iban ganando los constitucionalistas, ¿ya? Entonces ahí es cuando él se suicida después de escribir una carta que, no sé, si tienen tiempo, les interesa, pueden buscarla porque no se exilió, estaba en la embajada argentina acá en Chile, no se fue a Argentina, estaba en Chile pero en la embajada de Argentina, ¿ya? Sí, espérenme, no se me adelanten. Entonces, si a alguien le interesa leer la carta de Balmaceda, es muy buena, es como... es bien fuerte, ya es una muy buena carta que por una cuestión de tiempo no les pude poner acá, pero si les interesa, búsquenla, chiquillos, en Memoria Chilena tiene que estar. Entonces, ¿qué va a pasar? La sociedad chilena se va a dividir en dos, ya siempre va a suceder eso después de lo que tiene que ver con todo eso, ¿ya? Después de que termina la guerra civil, el país va a quedar dividido en dos partes. Ya siempre va a pasar después de una guerra civil, quedan como los bandos, ya el país se divide en dos. ¿Qué va a pasar? Van a haber más de 10.000 muertos como consecuencia de la guerra civil, cientos de exiliados. Al mismo tiempo, como van a triunfar los revolucionarios, el poder, no triunfan los revolucionarios, triunfan los constitucionalistas. Me confundí también otra vez en mi escritura, ¿ya? Triunfan los constitucionalistas, ya que eran los que defendían al Congreso, y va a pasar a manos el poder entonces de la oligarquía, que eran los que estaban en contra de Balmaceda, principalmente. ¿Se acuerdan que vimos por todo el tema del descontento? ¿Y qué va a pasar después entonces? Se va a implementar un sistema parlamentario, que vamos a ver ahora después, ¿ya? Esto que yo les puse acá es como una portada de un diario, ¿ya? Que va a celebrar, que va a ser un diario, por supuesto, como pueden leer ahí, contrario a lo que es Balmaceda. Ya va a ser contrario a Balmaceda. Chicos, me equivoqué acá, no son los revolucionarios, son los constitucionalistas. Ya tuve un lapsus para que lo arreglen, ya porque se me va. Sí, ganaron los constitucionalistas. Ya, entonces, esto que está aquí, que dice revolucionarios, fue un lapsus mío, un mea culpa, para que lo cambien, ¿ya? Triunfan los constitucionalistas. Entonces, como si ustedes se fijan acá en lo que dice, en la portada de diario dice: triunfo completo del ejército constitucional, fuga del dictador Balmaceda, el general Baquedano asume el gobierno provisorio, entusiasmo indescriptible de toda la ciudad, las campanas a vuelo en todos los templos. Ya, si ustedes se fijan, esto es un diario que es contrario, claro, ganan los del Congreso, por eso se suicida Balmaceda, ya, ganan los constitucionalistas. Me equivoqué, yo lo repito acá,
para que lo cambien. ¿Ya? Eso no debería decir revolucionarios, tiene que decir constitucionalistas. ¿Ya? Me confundí. Para que lo cambien. Entonces quiero que nos quede claro, ignorando esto, que ganan los constitucionalistas. O sea, por eso Balmaceda finalmente se suicida. ¿Ya? Que ganan, digamos, los que estaban de parte del Congreso. Y esto es un diario que es, digamos, opositor a la figura del presidente Balmaceda. ¿Ya? Entonces, como para hacer una síntesis, si gana, después vamos a ver el parlamentarismo, no se me adelanten. Ya, rápidamente, un gobierno parlamentario es un gobierno donde el parlamento tiene, digamos, preponderancia sobre el poder ejecutivo, por eso se dice parlamentarismo. Ya, o sea, así va a ser el parlamentarismo a la chilena, porque el parlamentarismo como original, el de Gran Bretaña, no funciona de esa manera. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Para que veamos todo lo que tiene que ver. Ya, para que terminemos esto y nos vamos a nuestra pregunta. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? El liberalismo va a tener una influencia en el Chile finisecular, ya de fines de siglo, ya que tiene que ver principalmente con un aspecto educacional y va a ser promovido por los sabios extranjeros y chilenos, ya aquí van a aparecer figuras súper importantes, no sé, por la figura de lo que es Andrés Bello, la figura de Bolívar, también todas estas personas van a tener como mucha incidencia en lo que es la educación, ¿ya? Y van a impulsar entonces el desarrollo de la educación pública, ya se acuerdan que lo dijimos, que se va a dar como que el Estado se haga cargo de esto que tiene que ver, o sea, el Estado se va a hacer cargo de la educación de las personas en el país, de los jóvenes, los niños. Se van a crear nuevas instituciones educacionales, que también fuimos viendo durante, digamos, la clase. Y al mismo tiempo se va a dar una orientación laica y científica a las clases por sobre una orientación religiosa. ¿Ya? Entonces eso también va a ser como, va a presentar como un quiebre con la iglesia. ¿Ya? Dentro del plano como ideológico vamos a tener que se va a establecer la ley de libertad de conciencia, la ley de matrimonio y la ley de registro civil. La libertad de conciencia es como que usted podía ser de la religión que quisiera, mientras no anduviera como gritando a los cuatro vientos, pero eso era como, no se iba a obligar a nadie a ser como obligatoriamente católico, ¿ya? La ley de matrimonio y registro civil, que la vimos desde antes, el Estado docente, que tiene que ver con que el Estado se hace cargo de la educación, digamos como que inyecta plata para hacerse cargo de la educación, y al mismo tiempo busca un fin del lucro eclesiástico. El eclesiástico de la iglesia, ¿ya? Entonces van a buscar como que se acabe que la iglesia ya no sea lo único que está como encargada de la educación, ya, y a través de eso de lucrar, sino que el Estado se va a hacer cargo de la educación, ¿ya? Y en el ámbito político se va a instaurar todo lo que tiene que ver con la democratización del voto, se va a poner fin al voto censitario, ¿se acuerdan que lo vimos? Que tiene que ver con que se amplíe este universo de los votantes, por eso ya no es un voto censitario, no se va, digamos, como a disminuir como los requisitos para poder votar. Se van a crear nuevos partidos políticos, se va a reducir las facultades del Ejecutivo. Acuérdense que antes de esto las facultades del Ejecutivo eran así como súper amplias. Se van a ir reduciendo de a poco, ya considerablemente. Y después vamos a tener un crisis del parlamentarismo, o sea, del presidencialismo, con la Guerra Civil de 1981. Ya, me equivoqué también ahí, es 1891. Se me dieron vuelta los números, ¿ya? Para que lo arreglen, porque también me confundí, es 1891. Ya ven que andaba como en un lapsus, algo tiene que haberme sucedido en ese momento, que tuve muchos lapsus seguidos. Entonces, a través de la Guerra Civil de 1891 se va a producir eso, se va a producir lo que tiene que ver con el fin de la crisis del presidencialismo. Por eso, el presidencialismo va a pasar y va a dar paso a lo que es el parlamentarismo, ¿ya? Entonces, no hablen leceras. Me confundí nomás. Ya, vamos a nuestra pregunta de desafío antes de irnos a nuestro break. Ya, entonces,
No, ya, pues chiquillo, ya vamos a irnos entonces al break. Y antes, como es clásico, vamos a quedar con la pregunta de desafío. Eh, y ahora sí va a ser, tiene que ver con lo que es la Guerra Civil de 1891. Ya, déjense. Entonces, vamos a leer la pregunta. La Guerra Civil de 1891 fue uno de los episodios más violentos del desarrollo político de la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Respecto a este conflicto, es correcto afirmar que A. Los grupos populares se manifestaron en su conjunto partidarios del presidente Balmaceda. B. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron unidas apoyando el régimen institucional. C. La mayoría parlamentaria del Congreso se opuso a la política presidencial. D. Los empresarios salitreros mantuvieron una actitud de absoluta neutralidad. E. Los partidos políticos más representativos se marginaron de la contienda. Entonces, ya, déjense, chiquillo, ya lo voy a, ya. Entonces, esta es nuestra pregunta de desafío, lo voy a ignorar. La idea es que analicemos cada alternativa y después ustedes me digan cuál es la correcta, ¿ya? Eso, pues, me voy yo un ratito, los dejo con la pregunta y eso, nos vemos.
Ya. Estamos de vuelta. No sé qué estaban hablando. Ya. Entonces, ya, viendo nuestra pregunta, dice, la Guerra Civil de 1891 fue uno de los episodios más violentos del desarrollo político de la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Respecto a este conflicto, es correcto afirmar que A. Los grupos populares se manifestaron en su conjunto partidarios del presidente Balmaceda. A ver, esta alternativa no es correcta porque no se mostraron todos, sino que los grupos populares también estaban como divididos en dos bandos, ¿ya? Y principalmente el descontento se produce porque siempre que hay como una guerra o algún tipo de conflicto, los que se llama luchar es al pueblo, ¿ya? Entonces, frente a esto, el pueblo no siempre se va a mostrar partidario de ninguno, ¿ya? Pero como hay como canciones populares de la época de la gente que se mostraban en contra de Balmaceda, ¿ya? Entonces no están como en su conjunto, o sea, no todos son partidarios del presidente. Ya, sí hay un grupo, por supuesto, pero no todos, ¿ya? Por eso dice, en su conjunto, eso lo descarta, ¿ya? Después tenemos B, las Fuerzas Armadas se mantuvieron unidas apoyando el régimen institucional. No, o sea, vimos recién que las Fuerzas Armadas se van a dividir en dos, ¿ya? Mientras la Marina, digamos, la Armada se va a ir con lo que es los constitucionalistas, la otra parte del ejército se va a mantener de parte de Balmaceda. Por lo tanto, no va a ser correcta la B, ¿ya? Porque el ejército o sea, las Fuerzas Armadas sí se van a dividir, ¿ya? C. La mayoría parlamentaria del Congreso se opuso a la política presidencial. Sí. Esa sí es la alternativa correcta, entonces es la C. Porque si bien no es todo el Congreso, como estaban diciendo por ahí delante, sí es la mayoría. Y la alternativa nos dice la mayoría parlamentaria del Congreso. Por lo tanto, sí la mayoría se va a mostrar contraria a Balmaceda. Por supuesto va a haber un grupo, digamos, una facción que lo va a apoyar. Eso es, digamos, se va a producir. Pero la mayoría de los parlamentarios van a estar contra el presidente. Ya, y eso es lo que va a provocar el estallido de la guerra civil. Por eso ellos van a... por eso mismo, o sea, porque, a ver, las leyes, la ley de presupuesto no es que no se apruebe porque no, sino que tiene que ver con todo lo anterior, ¿ya? Todo lo anterior que vimos nosotros delante, que tiene que ver con el descontento de la oligarquía, con el descontento de los políticos, el descontento de los conservadores, todos esos aspectos van a llevar a que el Congreso esté en contra de Balmaceda. Y como el Congreso está en contra de Balmaceda, por eso no van a no van a aprobar la ley periódica, ¿ya? Por eso no se va, digamos, no se van a aprobar la ley de presupuesto. No es porque se le haya ocurrido no aprobar la ley de presupuesto, sino que obedece a todo lo que venía pasando desde antes, ¿ya? Como al descontento generalizado. Entonces la C sí es la alternativa. Después dice D, los empresarios salitreros mantuvieron una actitud de absoluta neutralidad. No, estaban súper enojados, indignados y se pusieron de parte de los constitucionalistas porque Balmaceda pretendía quitarle a estos empresarios extranjeros el poder sobre el salitre, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se van a mostrar contrarios a Balmaceda, no se van a mantener neutros, ¿ya? Y después la E dice, los partidos políticos más representativos se marginaron de la contienda. No. No, ahí sí que no, porque vamos a ver que cada partido va a tomar una parte fundamental en lo que es la guerra civil, o sea, la guerra civil va a ser básicamente una guerra política, ¿ya? A pesar de que es una guerra también que tiene que ver mucho con la economía, pero va a ser una guerra política, por lo tanto los partidos políticos van a jugar como una importancia en lo que va a ser el desarrollo, digamos, en la previa y el desarrollo del conflicto, ¿ya? Entonces la alternativa correcta va a ser la C. La mayoría parlamentaria del Congreso Nacional se opuso a la política presidencial. ¿Sí? ¿Estamos claros? Para que pasemos ahora sí a nuestro nuevo Power. Déjenme encontrarlo. ¡Tarán! Lo encontré. Entonces, esta vendría siendo
La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo, parte 2, así como 2.0, una cosa así. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la cuestión social, ¿ya? Para que varios que estaban preguntando y estaban como... Ya, entonces, tenemos que primero comprender lo que es la cuestión social, ¿ya? En nuestro país, o sea, en Chile, el problema así como la cuestión social en sí, se va a extender desde fines del siglo XIX a principios del XX. ¿Ya? Se va a caracterizar principalmente porque va a afectar a los sectores más pobres y más populares de la sociedad de esta época, ¿ya? Tenemos que entender, yo creo que esto como que les quede súper claro, que a pesar de que como que aquí se denomina cuestión social, no es como que esto no haya ocurrido nunca, ¿ya? Sino que venía gestándose desde mucho antes, no es como que haya pasado solamente a fines del siglo XIX, sino que viene desde antes. Pero lo que aquí, ¿por qué va a tomar como importancia? Es porque se va como a visibilizar el proyecto, ¿ya? Entonces, la gente como que se va a empezar a dar, o sea, el problema, la gente se va a empezar a dar cuenta de este inconveniente, por eso van a hacer lo que es la cuestión social acá en Chile. Ya igual el término cuestión social es un término prestado de Europa, pero se va a aplicar acá. Cuando hablemos nosotros de cuestión social en el contexto de historia de Chile, vamos a hablar el periodo entonces que va desde fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. ¿Ya? Y no va a afectar solamente a las grandes urbes, o sea, a las grandes ciudades, sino que también tiene que ver con que se va a extender al campo, a las oficinas salitreras, a las oficinas carboneras, ¿ya? Eso es en general la cuestión social, es un proyecto, es un problema dentro de la sociedad. Por eso se va a como utilizar ese concepto, ¿ya? Eh, eso es claro, los problemas de los obreros y de la clase popular, eso es la cuestión social. Para que avancemos rapidito. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la cuestión social? En primer lugar, tenemos que tener claro que se va a producir por qué. A ver, acuérdense ustedes, todo lo que hemos dicho, ¿ya? Se va a producir una explosión en la migración del campo hacia la ciudad. La gente se va a trasladar hacia la ciudad, no solamente a la ciudad también, sino que a las oficinas mineras, tanto salitreras como carboneras, ¿ya? Entonces, se va a producir porque va como que va a haber una explosión de las migraciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Como llega mucha gente a vivir a estos nuevos lugares, se va a producir como un proceso, se va a, digamos, a dar un proceso de urbanización como muy acelerado y sin planificación. Ya, y como es acelerado y no hay una planificación, las ciudades van a comenzar a colapsar, porque no existía una capacidad para recibir las grandes olas de migrantes. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar entonces? La ciudad va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hacia las periferias sin ningún tipo de planificación y se van a empezar como a armar como estas viviendas como muy precarias, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, bueno, esto es una foto, ¿ya? Como para que la vean, que tiene que ver, esto es un conventillo, ¿ya? Igual está un poco pequeñita la clase, pero pueden, o sea, ustedes tienen el Power, pues lo descargan y la pueden ver, la foto, ¿ya? Esto es un conventillo, la gente como que así vivía, en algunos casos eran pasillos muy largos y en otros casos eran como estas típicas casas como coloniales que habían sido abandonadas, entonces la gente se traslada a vivir aquí. ¿Ya? Y eran como casas cuadradas con un patio al medio. Y ahí ellos como que vivían, ¿ya? Acá abajo también tenemos otra foto. Este me parece que es en Valparaíso. Y este ya también es como en Santiago. Fíjense cómo la gente cuelga la ropa, las puertas, digamos estos tachos. Ya la gente como que vivía de esa manera. ¿Ya? A ver. Necesito que quede claro una cosa. En Europa en general la cuestión social es un problema que deriva de lo que es la industrialización, de la revolución industrial. Acá en Chile no tanto porque nosotros no tenemos un proceso de industrialización muy grande, ¿ya? Pero sí deriva en que la gente, ya claro, se traslada a la ciudad también por un tema de industrialización, pero no básicamente por eso, ¿ya? Sino que eso va a ser, claro, en Inglaterra con la revolución industrial. Acá en Chile se va a dar principalmente por el traslado hacia las oficinas salitreras, porque nosotros no somos un país industrializado, nunca lo hemos sido, ¿ya? Ya, como para que no se me vayan a confundir. En Europa sí tiene que ver con una respuesta que deriva de la industrialización, pero acá en Chile no es tanto de la industrialización, digamos, no está tan ligado porque no ha habido industrialización como muy fuerte acá en Chile, ¿ya?
Estos son conventillos. Ya, chiquillos, los CITES son posteriores a lo que es la cuestión social. Ya, van a ser como a mediados del siglo XX. Ya, pero aquí principalmente son em, principalmente los como conventillos, los ranchos, las piezas redondas, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Este colapso, como dice acá, se va a traducir en la construcción de viviendas que van a ser muy precarias. Y aquí van a aparecer las poblaciones callampas, como preguntaron por ahí, ¿ya? Tienen mala infraestructura, no tenían ventilación, no tenían alcantarillado, no tenían agua potable, eran espacios muy pequeños en los que vivía gente, de repente, a veces lo menos que vivía ahí eran como 10 personas. De repente vivían más de 10 personas en espacios muy reducidos, entonces vivían todos hacinados, no existían condiciones de salud, ¿ya? No, aquí, a ver, por ahí preguntan si eran hombres, mujeres, sí, había de todo, o sea, se trasladaba la familia completa a las ciudades a vivir, ¿ya? Este fenómeno se va a dar principalmente en las ciudades, ¿ya? Por ejemplo, esto es Valparaíso y esto es Santiago, ¿ya? Se va a dar en estas como ciudades el fenómeno de conventillos y de, de poblaciones callampas también, ¿ya? En las salitreras se va a producir otro tipo de hacinamiento que también tiene que ver con construcciones muy precarias porque se van a, digamos, levantar dentro de la oficina y la gente también van a vivir así, ¿ya? Eh, la eran, bueno, conocidas como conventillos, ranchos, piezas redondas. Las piezas redondas son peores que los conventillos porque eran piezas que ni siquiera tenían ventanas y no tenían puertas. Ya, entonces igual es como dice Felipe Tomás, sí, es que hay gente que no conoce esta realidad, o sea, igual es lamentable porque hay gente que no se da cuenta de que sucedió así y hoy día todavía hay gente que vive así, en mucho menos cantidad, pero todavía hay gente que vive de esta manera. Entonces cuando a la gente le dan un vistazo de la realidad, igual como que colapsan, ¿ya? Como dice Felipe Tomás por ahí. Eh, ¿Ya? Como para que avancemos. O sea, imagínense más de 20, más de 10, 15, de repente 10, 15 personas viviendo en estos espacios reducidos, ¿ya? No sé, estos tachos se utilizaban de repente como cama. Esas como latas, el que le estoy mostrando así como ahorita, ese, se daba vuelta, o sea, y se partía a la mitad y la gente vivía ahí. O sea, dormía en esos lugares. Como para que se hagan una idea de cómo era en realidad la vida durante este periodo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Como no existía alcantarillado, no había agua potable, la gente además se refugiaba en todo lo que es el alcoholismo, la prostitución, porque tenía muchos problemas, digamos, y no había cómo salir, ¿ya? La prostitución también va a ser como una consecuencia de que no alcanzaba con, digamos, el dinero que traían los obreros, los trabajadores para mantener una familia. Por lo tanto, las mujeres tenían que hacerse cargo de la mantención de su familia y se desempeñaban como prostitutas, como lavanderas, como, no sé, principalmente prostitutas y lavanderas. Era como lo que más se desempeñaban las mujeres para tratar de llevar el sustento, digamos, a la casa, ¿ya? Eh, para ayudar un poco porque no alcanzaba con la plata, digamos, que recibían los hombres que trabajaban en esta industria, ¿ya? Eso va a producir entonces el alcoholismo, la prostitución, que no haya alcantarillado, que no haya agua potable, no había ventanas. Todo eso va a producir una serie de pestes y epidemias, ¿ya? Y estas se van a expandir muy rápidamente por estas viviendas porque no existían, digamos, condiciones salubres. Como dicen por ahí, o sí, dice que su abuelo tuvo tifus cuando chico. Entonces, esa enfermedad del tifus, la peste, la sífilis, un montón, otras enfermedades venéreas, gripes y ese tipo de enfermedades resultaban mortales y todos, digamos, era muy fácil la propagación, o sea, había una persona que tenía tifus, una persona que tenía cólera y se enfermaba el conventillo entero, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso se producía por la escasez, digamos, de medidas sanitarias y de medidas higiénicas para paliar esto. O sea, no habían medidas higiénicas en los conventillos. La gente salía a hacer sus necesidades afuera, digamos, en el patio en común que tenían ellos. O sea, no había alcantarillado. Imagínense la situación, chiquillos. Es súper, es complejo. O sea, para una persona que no sabe que existe esta realidad, es súper chocante como enfrentarse a eso, ¿ya? Además de eso,
los obreros no tenían ningún tipo de previsión social. O sea, ellos estaban así como a su suerte, ¿ya? No tenían una regulación, no tenían higiene, no habían condiciones mínimas de trabajo. De repente estaban trabajando hasta 12 horas laborales sin parar, porque no existía nada que regulara esto. O sea, nadie se preocupaba del trabajo de los obreros, ¿ya? Ahí Chacarero Conejí pregunta cómo a nadie le dio pena para ayudar. No, no es pena en realidad, es un poco de conciencia lo que les debería pesar a los poderosos, digamos, que tanto tienen y la gente no tiene nada. Pero por eso aquí, Chacarero, referente a tu pregunta, es cuando se visibiliza esta cuestión. Por eso recibe el nombre de cuestión social, ¿ya? Porque antes nadie se preocupaba de esto y aquí en este periodo como que se empiezan a dar cuenta, pequeños y reducidos grupos, pero se empiezan a dar cuenta, ¿ya? Por eso, digamos, por eso se visibiliza el problema. Por eso les decía yo, va a ser visto, ya va a dejar de ser lo que le pasa a los pobres, sino que va a empezar a ser un problema dentro de la sociedad, ¿ya? Claro, les da pena, no debería ser pena, debería darle un mínimo de justicia, pero bueno, qué más vamos a pedir? No existía, bueno, como tenían que trabajar, tampoco había una regulación del trabajo infantil, o sea, los niños chicos morían, bueno, también que tiene que ver con la inexistencia de los alcantarillados, la mortalidad era súper alta y también la mortalidad infantil, o sea, los niños, creo que lo mencionaron delante en el chat algunos de ustedes, las guaguitas generalmente morían casi todas, o sea, la mortalidad infantil era altísima durante esta época porque no existían condiciones para evitar que eso pasara. ¿Ya? Sí, José, vamos para el Rerum Novarum. Espéreme nomás. Entonces, como no existía eso, los obreros estaban en realidad súper desprotegidos. Nadie se preocupaba de los obreros ni de lo que le pasaba a las clases populares. ¿Ya? Entonces, una vez que se va a visibilizar este problema, es cuando vamos a aparecer, digamos, las respuestas para hacerle frente a la cuestión social. ¿Ya? Sí, Pauli Rivera, aquí van a surgir las huelgas sociales. Pero no se me adelanten, sí, vamos para allá, vamos para allá. Entonces, acá yo les puse una cita de un libro de Gabriel Salazar que dice, es como no sé, para que visualicen un poco y se hagan una imagen de lo que es la vivienda, ¿ya? Fíjense, tienen invariablemente una sola habitación, techo de paja, de ramas o de tejas, no tienen chimenea, sin ventanas y solamente aberturas a modo de puertas. No tenían puertas, las casas no excluían nada que pudiera ocurrirse la idea de entrar en ellas. O sea, si ustedes se fijan, no habían casa, fíjense acá, o sea, no habían puertas. Esto es como las casas que habían en la época, chiquillos. Era como una abertura para que entrara la gente. Y aquí podían entrar de todo, por los ratones, alimañas, bichos. O sea, la gente no tenía ningún tipo de seguridad en sus casas. Ya, como para que nos hagamos una idea. O sea, imagínense, convivían con los ratones, con los chinches, con las baratas, con todos esos bichos, ¿ya? Entonces, y esto es también, pues, o sea, fíjense, las construcciones son muy precarias, chiquillos, la infraestructura es muy mala, ¿ya? Y a pesar de que nosotros creemos que esto de repente está como, no sé, cubierto, en realidad todavía queda gente que vive así, ¿ya? Entonces, como para que nosotros nos encarguemos de cambiar ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, una vez que se visibiliza el problema, como les decía yo, van a aparecer propuestas y soluciones a esto que está pasando, ¿ya? Por lo tanto, como se va a tomar un poco de conciencia sobre este problema que está afectando a las clases obreras, van a surgir respuestas, digamos, que van a buscar solucionar la crisis, ¿ya? Estas respuestas van a venir desde la clase política, también van a venir desde la iglesia y también van a venir desde los mismos obreros, como preguntaba delante Pauli por las huelgas y las protestas sociales que van a empezar como a ser fundamentales durante esta época, ¿ya? Y van a buscar, digamos, trabajar desde diferentes organizaciones que van a empezar a exigir como un término a la solución del problema, ¿ya? Yo ahora no tengo, pero una vez en clases trabajé con lo que es como la visibilización de que, como dice Nakio ahí, esto no ha terminado. O sea, no,
la cuestión social, o sea, claro, fue un periodo, pero la gente todavía sigue viviendo así. O sea, si nosotros nos fijamos en las poblaciones más, o sea, digamos en las comunas más populares, la densidad es horrible. O sea, la gente vive en un espacio muy pequeño, hay como 1000 casas. Y en contraste a eso, no sé, pues en las comunas, digamos, más económicamente más poderosas, en el mismo espacio donde en una comuna popular hay 10 casas, en esas comunas tienen una casa con piscina con cancha de tenis. Ya, entonces no hay una solución real a esto, la gente sigue viviendo así nada, sigue, no sé, viven, a lo mejor no es tan grave porque hoy día hay alcantarillado, hay agua potable, pero sigue pasando lo mismo. O sea, los pobres siguen siendo muy pobres, la gente no hace nada al respecto y la gente sigue viviendo de esta manera, ¿ya? Entonces es complejo, podríamos debatir durante, yo creo, siempre un tema así, pero lamentablemente no podemos, así que avancemos. ¿Ya? No podemos, lamentablemente, porque no nos alcanza el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener diferentes respuestas desde los partidos políticos, ¿ya? En primer lugar, como los partidos que van a estar como más preocupados van a ser el socialismo, ¿ya? El anarquismo y el liberalismo laico. Estos partidos son como los que gente que se va a dar cuenta del problema, ya como que lo va a visibilizar. O sea, hay otros partidos políticos que en realidad no da lo mismo lo que le pasa a los pobres. Así es como funcionaba, digamos, en esta época, ¿ya? Entonces, tenemos socialismo, ¿ya? El socialismo planteaba que el poder tenía que recaer en manos de los propios trabajadores, ya la figura de Recabarren, que es también es un bacán dentro de la historia. Ellos establecían que el poder tiene que recaer en manos de los propios trabajadores. ¿Ya? La causa del problema principal de este problema es la cuestión social y de la, digamos, de lo que es la pobreza extrema que se vivía en esta época, el hacinamiento. El socialismo va a culpar al Estado burgués y capitalista y digamos, ya a ese, por lo tanto, a ese sistema económico de lo que estaba pasando, ¿ya? Porque a través del capitalismo no se permite como un surgimiento de las clases populares, sino que se mantienen abajo, porque los que acumulan y acumulan, digamos, son las clases más acomodadas, ¿ya? Entonces eso es lo que plantea el socialismo y buscaban a través de instaurar el sufragio universal, o sea, de ampliar aún más el espectro de votantes para poder renovar la sociedad, o sea, a través de que, digamos, incluyéramos a más gente en el sistema electoral, era posible lograr estos cambios dentro del país. Si no, eso no se iba a producir, ¿ya? Eso era lo que planteaba lo que es los socialistas, ¿ya? El anarquismo, por su parte, planteaba la liberación del ser humano de todos los órdenes impuestos. ¿Ya? El anarquismo básicamente siempre digamos, siempre se... A ver, el anarquismo tiene como base generalmente esto, ya la liberación al ser humano de todos los órdenes y de todos los mecanismos de represión, ¿ya? Ya ellos también buscaban derrotar al Estado burgués y lograr entonces lo que yo les decía recién, como la ausencia de los mecanismos de represión, porque a través de estos mecanismos de represión era que no se dejaba a la gente, digamos, surgir ni poder salir de esta pobreza en la que ellos vivían, ¿ya? Como dice José, son anti-Estado, ellos están contra el Estado burgués que existía en esta época, ¿ya? Después tenemos el liberalismo laico, que también va a presentar como, que también se va a dar cuenta y va a presentar soluciones frente al problema de la cuestión social, y ellos van a culpar de la situación al Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado no había hecho nada para revertir lo que estaba pasando. O sea, no habían realizado ningún tipo de política, ningún tipo de, digamos, de solución real como para terminar con lo que estaba sucediendo respecto a lo que es como la pobreza extrema en la que vivía la gente, ¿ya? Denunciaban una crisis moral de la oligarquía, ya, porque aquí decían, claro, la oligarquía es la que en realidad como no tiene moral, no tienen conciencia, como que eso es lo que planteaban ellos, era como, ¿qué pasa con la oligarquía que en realidad no hace nada respecto a lo que está sucediendo con las clases más pobres? Ya, por eso es una crisis moral, o sea, dicen, no tienen moral, no tienen conciencia, que en realidad no se dan cuenta. Eso es lo que plantea el liberalismo laico, ¿ya? Y acusaban entonces la nula legislación social. Yo sé que tapo, pero en el Power para que lo descarguen y lo vean,
¿ya? La nula legislación social por parte de la oligarquía era la que había ocasionado todo este tema de la cuestión social, ¿ya? Eso es desde la política, ¿ya, chicos y chicas? Perdón, estoy un poco... Los espíritus emprendedores dejan huellas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Espérenme. Ahora sí, también tuve un lapsus. Eso entonces desde los partidos políticos, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar desde la iglesia? Porque también van a presentar, digamos, van a visibilizar, van a darse cuenta del problema y van a presentar como alternativas para solucionarlo, ¿ya? Entonces, desde la iglesia vamos a tener como dos vertientes que van a buscar solucionar esto. Una es el Rerum Novarum, como decía delante José, que tiene que ver con... que tiene que ver con una, digamos, como una doctrina que había de parte de la iglesia, que es de principal, que es, digamos, establecida por el Papa León XIII, decimotercero. ¿Ya? Él va a decir que, a ver, principalmente se establece, yo les puse esta cita, porque no se debe considerar al obrero como un esclavo, ¿ya? Deben respetar la dignidad de la persona y la nobleza que esa persona agrega el carácter de cristiano. O sea, desde el Rerum Novarum se plantea que las personas, los obreros, son personas igual que todas las otras, por lo tanto no deben, digamos, ser abandonadas como a su suerte, a su azar, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que plantea a través de esta encíclica, ya que es una encíclica, digamos, como para que el que dicta el Papa, para que los católicos la implementen, ¿ya? Y también tenemos el socialcristianismo, ya que va a decir que la responsabilidad también va a decir que recae en la oligarquía, ¿ya? Porque no habían cumplido con su deber cristiano de darse cuenta. También tiene que ver un poco con lo que es la crisis moral, considerando que el liberalismo laico lo plantea desde la laicidad, o sea, de no una relación, no era como tener un deber con ellos por ser cristianos, sino que por ser, digamos, seres humanos. El socialcristianismo plantea lo mismo casi que el liberalismo laico, pero desde la perspectiva cristiana, ¿ya? Que van a plantear que la oligarquía tiene que cumplir con su deber cristiano, que es un poco de trabajar como a través de la caridad, tener que como dar cosas, ¿ya? Por eso, tanto el Rerum Novarum como el socialcristianismo van a plantear la justicia social, la caridad y la convivencia en armonía entre unos y otros, ¿ya? Esas son como las respuestas que van a aparecer desde la iglesia. ¿Ya, chicos, chiquillas? Para que avancemos. Después vamos a tener lo que son las organizaciones obreras, que principalmente van a ser las mutuales, las mancomunales y los sindicatos, ¿ya? Estas van a ir apareciendo así como, van a ir como avanzando en importancia. Primero vamos a tener a las mutuales, ¿ya? No sé por qué, ya. Después, primero vamos a tener a las mutuales, ya que principalmente van a, digamos, su finalidad era como entregar ayuda educacional y material a sus afiliados, ¿ya? Buscaban el bienestar de los miembros de las mutuales, pero no contemplaban lo que eran las relaciones con los empleadores, o sea, como dentro de ellos mismos, también la recreación, todo lo que tenía que ver, pero dentro de los afiliados a las mutuales, ¿ya? No se metían, digamos, como en una relación con los patrones ni con más arriba, ¿ya? Después van a aparecer las mancomunales, ¿ya? Que van a trabajar, además de las tareas de las mutuales, van a empezar a alentar una lucha contra el sector patronal. O sea, van a empezar como organismos que, a ver, eran organismos comunales, ¿ya? Y ellos, digamos, participaban todos los gremios de la región. Por lo tanto, no era así como solamente, no sé, no era solamente de obreros, sino que como que abarcaba más organismos dentro de la misma región. Y aquí se establecía, digamos, como fue un paso después de la mutual, un paso en la mancomunal, como para empezar a dar, como presentarse ante el sector patronal y poder empezar a exigir, no sé, demandas salariales, mejoras en la calidad de trabajo, en las horas, digamos, en las que se desempeñaban los obreros, ¿ya? Y después vamos a tener a los sindicatos,
que tienen que ver con que van a ser como cuando ya la clase obrera va a adquirir aún mayor conciencia de lo que estaba pasando, de la situación en la que estaba viviendo, digamos, en la que ellos mismos vivían, van a empezar a aparecer estos sindicatos, ¿ya? Y los sindicatos van a representar entonces la asociación entre miembros de una misma industria o de una misma profesión. Por lo tanto, van a ser como más sectorizados. Los sindicatos existen hasta el día de hoy y tienen, digamos, el reconocimiento del Estado, ¿ya? Y aquí como que el sindicato va en un paso más allá de lo que es la lucha contra el sector patronal y la demanda por mejoras salariales, la demanda por mejora de la calidad. O sea, como que va un paso más allá de lo que es la mancomunal, ¿ya? Eso de parte entonces de las organizaciones obreras. ¿Y qué va a pasar entonces? Una vez que los obreros comienzan a organizarse, va a aparecer esto que nosotros conocemos como, sí, como dice Heisenberg ahí, los sindicatos están súper restringidos actualmente. O sea, lamentablemente es así, pero al menos siguen existiendo, digamos. O sea, hay lugares en los que los sindicatos cumplen, digamos, unas funciones que logran cumplir funciones mucho más allá como en otras partes. O sea, hay, no sé, por los sindicatos del Transantiago hoy en día han tenido muchos problemas respecto a su relación con el empleador, ¿ya? No así otros sindicatos, por ejemplo, de otras empresas que sí han logrado tener como mayor relación con los empleadores, con los, digamos, con el sector patronal, y de cierta forma logran ciertas reivindicaciones, pero no todos, ¿ya? O sea, lamentablemente los sindicatos hoy en día se mantienen, o sea, son un poco, algunos, hay otros que tienen mucha fuerza dentro de su sector, pero hay unos sindicatos que mantienen, digamos, se mantienen súper restringidos, ya los tienen muy restringidos, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar después de que aparecen, digamos, como estas organizaciones sociales cuando los obreros comienzan a tomar conciencia de qué es lo que está pasando con ellos? O sea, ya, o sea, esto está mal, digamos, trabajemos desde ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a desarrollarse lo que es la protesta popular, ¿ya? Y esta, digamos, como hacia finales de o sea, hacia principios de 1900, se va a evidenciar aún más fuerte y va a evidenciar lo que es el descontento de los trabajadores obreros. ¿Ya? Ellos se van a organizar a través de estas protestas sociales y van a empezar a, como les decía yo, exigir condiciones laborales, aumento de los sueldos, mejora de las viviendas, ¿ya? Durante los primeros años del siglo XX hay alrededor de 200 huelgas populares, pero vamos a ver como las más importantes, porque las que marcaron, digamos, como relevancia en cuanto tanto a convocatoria o como a sus ribetes violentos, ¿ya? Tenemos entonces una de las primeras, que va a ser la huelga portuaria en Valparaíso, que se va a producir en 1903, ¿ya? Los trabajadores del puerto se van a organizar, se organizaron entre ellos para pedir mejorías salariales y una disminución de la jornada laboral, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Las autoridades van a responder a través de la represión, ¿ya? Nada nuevo. Van a responder a través de la represión muy violenta. ¿Y por qué, digamos, esta huelga va a ser como fundamental y va a marcar como un antes y un después y va a ser relevante? Porque van a haber víctimas fatales como consecuencia de esta huelga, ya de la huelga portuaria en Valparaíso, ¿ya? Acá en las fotos que ustedes pueden ver y esta también, son víctimas fatales, o sea, murió gente en esta protesta, en esta huelga, ya a través digamos, digamos, la acción de los mecanismos de represión, ¿ya? Esa va a ser una de las más fundamentales, ya principalmente debido a sus consecuencias. Después tenemos la huelga de la carne que se va a producir en Santiago. Ya, aquí se va a producir porque la gente como que va a reaccionar frente al aumento de la carne que provenía de Argentina, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a producir como el primer desborde social así, violento de la capital. O sea, la gente se va a desbordar. ¿Por qué? Porque la guarnición militar dejó como, a ver, en 1903 reprimieron demasiado violentamente, en 1909 no reprimieron. Entonces la gente como que quedó a merced de los manifestantes durante 2 días y se produjeron saqueos, se produjeron robos, violaciones y un montón de situaciones así porque la gente tampoco, digamos, no es mala o sea, a ver, la represión en sí es como mala, pero un mecanismo de control tampoco es negativo, ya siempre que se mantenga dentro de lo que es
de lo que es correcto, o sea, no se puede reprimir violentamente, pero igual, digamos, tiene que haber alguien que encauce en cierta, entre comillas, lo que está pasando, porque aquí, digamos, se produjo eso básicamente, o sea, hubieron saqueos, hubieron violaciones, porque no existía nadie, digamos, que controlara lo, la, como el curso de la manifestación. Ya, yo no estoy a favor de la represión, pero para nada, ¿ya? Pero, digamos, acá se produce como, claro, una represión demasiado violenta y acá no hay ningún tipo de represión. Entonces, ambas, digamos, son como negativas, ¿ya? Eh, por eso, ¿ya? Y la otra, digamos, que va a ser como más también, que va a ser muy relevante, va a ser la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, ¿ya? Que tiene que ver que se va a producir en diciembre de 1907. Ya yo ayer les dejé en el grupo de historia todo lo que tenía que ver con... les dejé la cantata Santa María de Quilapayún para que la escuchen. También pueden leer libros, yo les dije en la clase pasada, ya que tiene que ver con esto. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué se va a producir esta masacre en la Escuela Santa María? Es porque en la oficina San Lorenzo, una oficina salitrera, se va a producir, digamos, va a estallar como la huelga, porque para exigir mejorías, porque, a ver, los trabajadores de las salitreras también vivían y también vivían hacinados, tenían, no sé si yo les mencioné la semana pasada, que tenían este sistema de pago con ficha. Entonces ellos como que no tenían la posibilidad, o sea, estaban obligados a comprar dentro de las pulperías, lo que producía mucho abuso sobre ellos mismos. O sea, los dueños de la salitrera eran dueños de todo. Entonces ellos como que abusaban realmente de los obreros salitreros. Por eso ellos se van a levantar, digamos, van a exigir estas mejoras, van a pedir, digamos, que se termine como el abuso que existe contra los obreros, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Van a empezar como a avanzar hacia Iquique, ¿ya? Y como que y se va a empezar como a unir más gente, cada vez más gente a lo que es digamos, esta huelga, ¿ya? Eh, em, Entonces, a medida que van avanzando hacia Iquique, se van a agregar más gremios y más gremios y más gremios y más oficinas, más oficinas, más oficinas, y van a lograr, o sea, van a llegar a ser alrededor de 23.000 obreros, y no solo obreros, sino que iban con sus mujeres y con sus niños, ¿ya? Entonces, como que es mucha gente, o sea, acá hay una foto, son 23.000 personas, chiquillos, o sea, consideren la cantidad de gente o sea, para la época, para la población total que había, porque hoy día 23.000 personas no es mucho, pero en esa época era muchísimo. Ya era muchísima gente, eran obreros salitreros, y lo que es peor aún es que iban con su familia, iban con sus mujeres, con sus hijos, iba la familia entera marchando hacia Iquique. ¿Ya? ¿Qué pasó? Los obreros, a ver, los salitreros dijeron no, los dueños de la oficina dijeron no vamos a trabajar no vamos a dialogar con ustedes mientras no vuelvan a sus labores. Los obreros se opusieron a volver a sus labores porque no existía una previa negociación, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Las autoridades de la época van a ordenar abrir fuego contra los huelguistas, quienes estaban, digamos, en la escuela Santa María, ¿ya? Los encerraron en la escuela y los acribillaron, ¿ya? Y asesinaron alrededor de 3.000 obreros entre mujeres y niños, ¿ya? Hay, no sé, hay discusiones sobre en realidad cuál es el número de personas que fueron asesinadas durante esta manifestación, ¿ya? Pero haya sido, o sea, 3.000 obreros es muchísima gente, chiquillos, o sea, mataron gente porque simplemente estaban pidiendo mejoras salariales y mejoras en su calidad de vida, ¿ya? Y por eso fueron asesinados, ¿ya? Acá tenemos fotos. Eh, Estos son como los militares que trabajaron en lo que es la represión. Esta es la Plaza Mon, ya donde estaba congregada la gente para digamos, esta huelga. Y esta es la Escuela Santa María, ¿ya? Así es, como para que se hagan una idea de dónde los encerraron y los acribillaron. Si eso fue lo que pasó realmente. Los mataron y nadie esperaba que esto pasara. O sea, la gente en realidad como que no creían que lo que estaba pasando,
ya, o sea, abrir fuego porque sí, digamos, sin ningún tipo de, no sé, como de... No hubo nada, o sea, era gente que estaba protestando libremente por sus derechos y los acribillaron simplemente porque estaban protestando, ¿ya? Entonces, como para que, no sé, nos hagamos una idea. Ya, entonces acá tenemos otra pregunta, que no es, que la vamos a responder rapidito, ¿ya? Porque me interesa como que nos quede claro todo esto, ¿ya? El fenómeno de la cuestión social, ahí pregunta Fabiola, el presidente de la época fue quien ordenó abrir el fuego hacia, o sea, que ordenó la represión del movimiento, de la huelga, y digamos, los militares fueron los que abrieron fuego, ¿ya? Eh, El fenómeno entonces de la cuestión social. En las primeras décadas del siglo XX en Chile tuvo dos dimensiones integradas. Una relacionada con los graves problemas de salubridad, la calidad de vida de los trabajadores industriales, así como de la población popular urbana, y otra dimensión relacionada con los actores políticos. Esta última se manifestó en A. El desplazamiento de la oligarquía del control del poder. B. El término del régimen parlamentario. C. La brusca caída del electorado de los partidos conservador y liberal. D. El surgimiento de organizaciones de trabajadores y partidos políticos de izquierda. E. La permanente intervención de las Fuerzas Armadas en el control del poder político. ¿Ya? Entonces, veamos esta pregunta rapidito, porque ya es la hora, tenemos que terminar. Dicen, fíjense, esta última, o sea, una relacionada con los graves problemas de salubridad, la calidad de vida, y otra dimensión relacionada con los actores políticos. ¿Ya? Se manifestó en, como dicen por ahí, la D, ya el surgimiento de organizaciones de trabajadores y partidos políticos de izquierda, ya. La A dice el desplazamiento de la oligarquía del control del poder. No, la oligarquía sigue en el poder y podríamos decir que sigue hoy en día en el poder, con otro nombre, pero sigue. El término del régimen parlamentario tampoco, digamos, como que ocasionó eso. La brusca caída del electorado de los partidos conservador liberal tampoco. De sí, el surgimiento de organizaciones de trabajadores y partidos políticos de la izquierda. Ya como les decía yo, surgen estas organizaciones, surge la FOCH, como dicen por ahí, que es la Organización de los Obreros de Chile, que después va a pasar a ser el Partido Obrero Socialista, que después va a pasar a ser el Partido Comunista, ¿ya? La FOCH es la Federación de Obreros de Chile, Fabiolita, para los que preguntan. Entonces, eso es lo que va a surgir después de esta época, ¿ya? Bueno, no alcanzamos a ver esto ahora, creo. No alcanzamos a verlo, pero Luis Emilio Recabarren va a aparecer ahí, sí, con el Partido Obrero Socialista, que después en 1922 va a pasar, o después va a pasar a ser el Partido Comunista, ¿ya? Entonces, eso chiquillos por hoy día. Espero que terminemos eso la próxima clase, si vamos a alcanzar, y vamos a empezar ya con lo que es siglo XX, ya para que vamos avanzando cada vez más rápido y alcancemos a ver todo lo que tiene que ver y terminar en lo que es el régimen militar y la recuperación de la democracia, ¿ya? Eso, ya, nos vemos. Cualquier duda, me preguntan, me escriben al Facebook del grupo o me mandan un correo, no sé, como quieran. Ya pues, chiquillos, nos vemos la próxima clase. Cuídense.